vamos a comenzar el tema de números racionales y reales, haciendo un pequeño resumen del conjunto de números anteriores a estos dos y los elementos que lo componen y de dónde aparecen cada uno de ellos. El primer conjunto, el más simple, es el conjunto de los números naturales. El conjunto de los números naturales aparece ante la posibilidad de poder contar cosas. Se representa por una n caligráfica y son los números a partir del 0. 0, 1, 2, 3. Por tanto, los números naturales son los más antiguos, los primeros que aparecen ante la necesidad de contar, y curiosamente el 0 aparece el último que utiliza el ser humano y más o menos sobre el siglo VI. O sea que es bastante moderno, por decirlo de alguna manera. El siguiente conjunto de números son los números enteros y aparece ante la necesidad de, por ejemplo, realizar este tipo de operación. ¿A qué se le suma 2 para que me dé 0? Evidentemente la solución no es un número natural. Hacen falta un conjunto número que se llaman los números enteros y se expresan con la z caligráfica. Estos números son el 0 y los naturales tanto positivos como negativos. Más tarde aparece la necesidad también de realizar este tipo de ecuación. No existe ningún número entero que multiplicado por 3 nos dé 2. Por lo tanto, aparecen un nuevo conjunto de números que se representan por una Q caligráfica que son conocidos como números fraccionarios o racionales. Racionales viene de razón, donde tiene un numerador y un denominador. El numerador es un número entero y el denominador tiene que ser un número natural menos el 0. Por tanto, un número racional podría ser 6 quintos, 2 tercios, menos 2 quintos, menos 4 tercios. Y aunque se puede utilizar, aunque se permita el 7 partido menos 5, en verdad esta fracción se debería de expresar como menos 7 quintos o como menos 7 quintos. Entonces, aunque se utilice, porque se sabe lo que significa, su representación correcta sería el menos en el numerador o delante de la fracción. Los números racionales pues, tienen una particularidad. Por ejemplo, si cogemos 2 tercios, 4 sextos, 6 novenos, 10 quinceavos, este conjunto de números racionales, su representación decimal, o sea, si dividimos numerador entre denominador, nos da la misma, 6,6666 infinitas veces. Pues si todas estas fracciones nos dan la misma representación decimal, se dice que son fracciones equivalentes. Si tomamos una fracción cualquiera y lo vamos dividiendo por el mismo número, numerador y denominador, al final obtendríamos de todas las fracciones equivalentes aquella que tiene los números más sencillos y que no se pueden reducir más. A esta fracción se llama fracción irreducible o representante, porque representa todas las demás. En verdad, representan el mismo número decimal. Por tanto, a la hora de operar es conveniente utilizar de una fracción su representante o su fracción irreducible para agilizar los cálculos, no porque vaya a salir diferente el resultado.
Ahora vamos a ver cuáles son las propiedades que tienen estos números. Las propiedades que pueden tener un conjunto de números son propiedad interna, propiedad asociativa, elemento neutro, elemento simétrico y propiedad conmutativa. Y vamos a ver con la operación suma y la operación producto qué conjunto cumplen estas propiedades. Evidentemente, la ley interna dice que si yo sumo dos números, el resultado tiene que ser un número del mismo conjunto. O sea, si sumo dos naturales, sale uno natural, dos enteros, sale un entero, y dos racionales, sale uno racional. Y es evidente que es así. La propiedad asociativa nos dice que si yo tengo que sumar tres números, yo lo puedo asociar como quiera a la hora de sumar. Sumar los dos últimos y después el primero, los dos primeros después el último, como queramos. Esto lo cumplen los tres conjuntos. El elemento neutro nos dice que un número sumado al elemento neutro me tiene que dar el mismo número. Es evidente que el elemento neutro con respecto a la suma es el 0, porque un número sumado con 0 lo deja invariante. El elemento simétrico nos dice que un número más el elemento simétrico nos tiene que dar el elemento neutro, que es el 0. Pues bien, esta propiedad no la pueden cumplir ya los números naturales, porque para sumar a un número otro que me dé el 0, tengo que sumarle lo que se denomina el elemento opuesto. Y esto no es un número natural. Por tanto, los números naturales no cumplen el elemento simétrico de la suma. Y por último, la propiedad conmutativa. A más B es igual a B más A. Da igual el orden en que lo sumemos, dos números siempre dan lo mismo. Si ahora tomamos el producto, igual, ley interna, si yo multiplico dos números naturales me da uno natural, dos números enteros me da uno entero, dos números racionales me da uno racional. La asociativa, si yo tengo que multiplicar tres números, yo puedo ir asociando los números como quiera, que el resultado siempre va a ser el mismo. El elemento neutro, si yo tengo un número y multiplico por el elemento neutro, me tiene que salir ese mismo número. Es evidente que el elemento neutro para el producto es el 1. Y el elemento simétrico, A por un número, me tiene que salir el elemento neutro, o sea, el 1. Y el número que cumple esto es 1 partido por A. Por tanto, la propiedad del elemento simétrico con respecto al producto no la cumplen los números enteros. No hay ningún número entero que al multiplicar por un número siempre obtengamos 1 en todos los casos. Y por último, la propiedad conmutativa. A por B es igual a B por A. Por tanto, los conjuntos de números naturales no cumplen todas las propiedades, las 10, porque no cumple ni elemento simétrico de la suma ni elemento simétrico del producto. Los números enteros tampoco, porque le faltan por cumplir el elemento simétrico del producto. Por tanto, el primer conjunto que ya cumple todas las propiedades necesarias es el conjunto de los números racionales. Y hay que tener en cuenta que existe una propiedad más. Esa propiedad es la propiedad distributiva.
que es una mezcla de estas dos propiedades a la vez, que dice que un número multiplicado por la suma de 2 es igual a por b más a por c. Si nosotros aplicamos esta propiedad, vulgarmente, si cogemos un paréntesis y lo desarrollamos, se dice hacer el paréntesis. Ya digo que es muy vulgar. Y al revés, esta misma propiedad, pero utilizada al revés, se denomina sacar factor común. Pero es la misma propiedad vista hacia un lado o hacia otro. Hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizar esta propiedad, porque se suele cometer un fallo bastante grave. 2 por 5 más 6 dividido por 3 por 5. Esta fracción muchas veces cometemos el error de decir 5 entre 5 se van y quedaría 8 tercios, cosa que es falsa. En cambio, si tuviéramos 2 por 5 más 6 por 5 dividido 3 por 5, sí podríamos quitar un 5 de cada suma con el 5 del denominador y quedaría 8 tercios. Esta operación que nosotros realizamos aquí no es más que aplicar la propiedad distributiva. Porque si en el numerador primero sacamos factor común el 5, ahora ya sí tenemos arriba un producto y en el denominador otro producto. Al ser la misma operación, sí podemos simplificar. Tendríamos 8 tercios. Por tanto, a la hora de simplificar elementos en fracciones hay que tener mucho cuidado y aplicar correctamente la propiedad distributiva.